Y ahora sí, estamos de vuelta en Secuencia Inicial y ya nos acompaña Augusto Reina, politólogo, director de Pulsar de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por la invitación, está buenísimo. Bueno, gracias, estamos contentos. Es un lindo estudio. Vamos a acercarte un toque el micrófono, así te escuchamos bien. Bueno, nada, vimos este estudio, nos pareció que está repiola, ya lo veníamos leyendo, es el tercero. Vimos que está un poco más enfocado en otras cuestiones, en recortes de gastos públicos, en qué creen. Acá nos preguntamos mucho, ¿no? Como, esta idea que tenemos sobre tal tema, en realidad, ¿la estamos hablando entre nosotros y entre nosotros estamos todos de acuerdo? O si salimos a preguntar a la esquina, la verdad que nos vamos a llevar algunas sorpresas, ¿no? Pienso tal vez en cuestiones que ahora tal vez vamos a profundizar un poco más que tienen que ver, no sé, con la legalización de la marihuana, con el aborto, pero también puede ser con la seguridad, puede ser con los recortes de gastos, con los planes. Bueno, ¿qué empezaron a ver ustedes cuando realizaron el informe? Bueno, un poco la idea del programa de creencias sociales de Pulsar es, bueno, generar esto, un poco de discusión y debate respecto a diferentes posiciones que tienen los argentinos y cómo van cambiando. Estas posiciones pueden ser, como están ahí, sobre cómo nuestras visiones sobre la democracia, nuestras visiones sobre la tenencia de estupefacientes, la interrupción voluntaria del embarazo, el rol del Estado en la economía, el aumento de la pena de muerte, ¿no? Y así en diferentes etapas. Y un poco el punto nuestro de este año fue, bueno, hicimos énfasis en 3 informes. El primero fue democracia, el segundo fue el rol del Estado frente al orden público, la parte, si querés, más punitiva. Y la última, que es, nosotros llamamos el rol del Estado en la economía y construimos unos perfiles ideológicos. ¿Qué buscamos saber acá? Bueno, para nosotros el año pasado fue un poco sorpresivo, este año no tanto, que comenzaba a emerger una suerte de consenso privatista y un giro, si quieren, en cierta resistencia al avance de la agenda más liberal, si quieren, de los derechos sociales o libertades individuales. El año pasado fue un poco sorpresivo, cuando vimos resultados en junio, porque bueno, todavía no estaba la ola electoral de la Libertad Avanza a nivel nacional. Cuando los resultados llegaron no nos llamó tanto la atención y este año la consolidación de esa tendencia, que está muy clara en el estudio, viene un poco a sedimentar lo que veníamos viendo el año pasado. Que es, que hay una retracción en la visión favorable que tienen los argentinos del Estado y que hay una visión, un reverdecer, si querés, del sector privado y que, y esta vigencia, si querés, de consenso privatista no se veía en Argentina desde los 90. A mí me gusta siempre recordar que hay ustedes recuerdan la Plaza del Sí, que fue una plaza de apoyo a Menem en el 90 y pico, convocada, si no me equivoco, por Neustadt, en su momento por Grondona. Y siempre recuerdo que en esa plaza hay un cartel, que una persona sujeta que dice: señor presidente, privatice todo. Claro. ¿No? Y siempre me gusta mostrar eso porque es un ejemplo un poco de lo cambiante que es el clima de época. Claro. Y un poco lo que muestra este estudio es que hay una suerte de péndulo ideológico en la sociedad argentina, ¿no? Que en los 90 fue una visión bastante crítica del Estado y muy favorable del Estado, que después se retrajo y que dio ciclo a la onda larga, si querés, del estatismo entre el 2000 y el 2020, y ahora vino un nuevo viraje, si querés, en esas coordenadas. Claro, y en ese viraje aparte entra este loco que tenemos de presidente, que dice: voy a eliminar el Estado, voy a recortar todo, a la casta la vamos a eliminar de todos lados, no va a quedar ni un solo empleado público. A mí me interesa ir un poco mostrando el informe y que nos expliques cada uno de estos puntos. Tenemos unas placas que destacamos para ir pasando. A ver, empecemos con esta, que acá ustedes preguntan, ¿no? Usted está bastante poco o nada de acuerdo con que hablan sobre la percepción del Estado, si el Estado gasta mucho o no. ¿Qué vieron acá? Bueno, acá hay 2 cosas. El primer dato que es interesante es que lógicamente hay una mayoría que está de acuerdo con la afirmación de que, ¿no?, la percepción de que el Estado argentino gasta mucho. Eso es el primer punto, hay una mayoría. Lo interesante después es inmediatamente la comparación con el año pasado, que la percepción era más grande, ¿no? Que claro. Un porcentaje más alto de la sociedad considera que el Estado gastaba mucho, y esto obviamente que es hipotético, hay una sugerencia bastante obvia, y es que una cosa es cuando, la idea de que el Estado gasta mucho y apoyar la idea de una motosierra, un recorte del Estado, una cosa es pensarla en lo teórico y otra cosa es cuando la ves en los hechos. Claro. Y a partir de eso, uno podría hipotetizar de que la reducción en esa apreciación, es un poco... Veo la motosierra y no me gusta tanto, digamos... me vinieron 100 lucas de luz, no me copa tanto. Exactamente, vos lo decís. Sí. Bueno, pasaba mucho esto de que por ahí había como esto de mucha gente opinando que efectivamente el Estado gastaba mucho, pero después cuando se veía la posibilidad de recortar acá, había muchos estudios, no sé qué es lo que habían medido, pero que la gente estaba en contra, como de recortar jubilaciones, de recortar en distintas áreas, y era como que no coincidía el diagnóstico con la propuesta de solución.
Eso es más o menos parecido a lo que vas a ver acá en las diferentes placas. Hay algo que es particularmente interesante, que es el tema de la quita de los subsidios a los servicios públicos. Sí. Cuando ves ese corte, esa pregunta, la sociedad está dividida, pero en el área metropolitana hay un rechazo bastante más marcado, Claro, que es claro. el área central, donde la quita del subsidio se siente. Con lo cual, sí, una cosa es, digo, de vuelta, ver la motosierra en la foto y imaginarse el recorte del Estado, y otra cosa es cuando efectivamente la sierra pasa, ¿no? Y indudablemente Claro. lo que estamos viendo es que hay diferentes sensibilidades al tema cuando lo teorizás y otra cosa es cuando lo vivís. Total. Claro, sí, creo que la tenemos la placa de servicios, que justamente lo que acá estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Porque ustedes, para mí esto es re interesante lo que vos traes y también lo que ustedes terminan comprobando, porque efectivamente cuando ustedes, y también acá específicamente servicios públicos y privatizados, salen a consultar estos, ¿se sorprenden o no? Nosotros nos sorprendimos con, y bueno, sobre todo más el año pasado que porque creo que este año lo que viene es a consolidar un poco la idea. Voy de vuelta, ¿con qué no nos sorprendimos? No nos sorprendimos con que haya un porcentaje alto de la sociedad que tenía la percepción de que el Estado gasta mucho. Sí. No nos sorprendimos que haya de que los principales prioridades de recortes sean en la política, el gasto político, en el empleo público e incluso en los planes sociales, porque es muy propio de la narrativa política que tenía en ese momento. Lo que sí por ahí nos sorprendimos un poco es dónde están los límites de ese recorte, antes de ir a esto, que es, hay 3 áreas, ¿no? De cuando nosotros preguntamos, Sí. ¿usted considera que el Estado gasta mucho, poco, no? Bueno, y dentro de los que consideran que gasta mucho o que están de acuerdo con esta idea, preguntamos en diferentes temas, ¿no? Empleo público, política, planes sociales, etcétera. ¿Qué 3 áreas hay amplio desacuerdo con que el Estado deba recortar? En la educación, en ciencia y tecnología y en la cultura. O sea, en áreas esenciales. Bueno, lo que nosotros consideramos esencial, Ok, ¿no? Porque hay es cierta verdad. parte del discurso no es así. Claro. A mí me hace acordar, Sí. por ahí es muy de otra época, pero cuando yo era chico había un juego que se llamaba Operación. No sé si los Sí. ¿Sí? Operando a Homero se llamaba en mi generación. El de... Que era Homero Sí. Simpson. Cositas. Claro, que había como un cuerpo, una cosa así, tenía como diferentes bordes de metal y vos te metías con una pincita de pilar y tenías Sí. que retirar los órganos. Si tocabas el borde, no, Ah. eso, exactamente. Creo que un poco pasa esto con el recorte, si querés, con el eje de las reformas. Bueno, hay ciertas reformas que son fáciles y que tienen baja resistencia, recortar la política o el empleo público, incluso el plan social. Ujú. Y después hay otro tipo de reformas que tienen altos niveles de resistencia, ¿no? Que está claro que es, bueno, jubilados es una de ellas, Mira. y está claro que educación, ciencia, tecnología y cultura. Bueno, en el estudio estaba bastante claro, y no solamente en este, digo, el año pasado ya se veía bastante claro que si el presidente tenía un caminito posible, era arrancar por donde arrancó. Claro. Con un enemigo muy claro que era más la política y el Estado que la cultura, la ciencia, la tecnología o incluso la educación. Pero y, en y de hecho se le picó la calle cada vez que se atacaba alguna de esas 3 cuestiones. Efectivamente. O sea, había una resistencia que se veía, además de los números y todo, se veían en la calle. Y por eso creo que también está bueno ver esto teniendo en cuenta un poco los límites, ¿no? Uno puede ver esto como... Bueno, un gobierno puede ver este tipo de tendencias sociales como 2 formas. Esto es, una es la ola que quiero atravesar o la ola que quiero romper. Sí. Claro. Y en función de eso, bueno, cada uno, digamos, ahí está la voluntad política, que dice, bueno, yo creo que mi voluntad política es más fuerte que esta ola y en función de eso construye un plan. Y después la ola te lleva puesta, no importa, pero es tu voluntad política. Claro. Ahora, Eh, ¿cuánto sí. crees vos? Capaz una pregunta más de tu análisis que se pueda constatar con números, ¿no? ¿Cuánto crees vos que este rechazo, entre comillas, por el gasto público es porque realmente hay un cambio en la cabeza de la sociedad? ¿Y cuánto es porque como la cosa está mal, estoy enojado, entonces me enojo con el Estado? Bueno, hay algo de clima. No somos tan únicos, no somos tan excepcionales. Digo, por más que seamos argentinos y siempre creemos que somos excepcionales en todo, no. Digo, hay un clima regional y global de bastante frugal, digamos, crítico con la política, con las instituciones de gobierno, una caída en general, una confianza muy baja en el gobierno, en el Congreso, en los partidos políticos, en los políticos. Y eso, bueno, algo termina llegando. Lógicamente Claro. que la marea sube a todos los botes. Y bueno, efectivamente eso llegó a Argentina, que es un momento de enorme escrutinio a la política. Y lógicamente lo que logró Javier Milei es, bueno, capitalizar. Y en este sentido, ¿no? Viste que se habla mucho de, no, bueno, pero están rompiendo todo, o nos ajustan, o el tarifazo, o los alquileres, pero igual la gente no sale a la calle. ¿Viste? Hay como una escuela de los que dicen, pero si tenemos que estar rompiendo todo, ¿por qué no rompemos todo? Y tal vez hay otros que dicen, no, yo no salgo porque si salgo la policía de Bullrich me caga palos. Y hay otros que dicen, no, pará, hay que guardarse, nos tenemos que organizar, tenemos que pensar cómo salir. Digo, está un poco en
en discusión eso, mientras que los niveles de conflictividad no son tan altos como tal vez uno se imaginaba apenas asumió Milei, que uno decía, no, gana Milei, chau, se rompe todo, se va a prender fuego este país en un mes. ¿Creéis que un poco se le puede adjudicar a los números que ves? Yo creo que hay algo interesante acá, y es que uno a veces tiende a pensar que los electorados son como si fuera un cemento liso, ¿no? Todo compacto y homogéneo. Quiero decir, todos los votantes de Massa pensaban, o sea, son todos a favor del Estado y quieren mantener exactamente las coordenadas de política que había en el pasado, y que los votantes de Javier Milei son el fiel reflejo y espejo de lo que Javier Milei predica. Y cuando vas a ver el estudio te das cuenta que, bueno, que no, que todo es un poco más complejo, como en la vida misma, y que en realidad lo que vas a encontrar es que en los diferentes elencos de electores hay posiciones cruzadas, que hay votantes del peronismo, Unión por la Patria, que creen que el Estado gasta mucho, que hay que hacer recortes en diferentes áreas, algunos que no están tan de acuerdo con que el Estado tenga empresas de servicios públicos, otros que sí. Digamos, hay mucha pluralidad. Y entonces algo que creo que escondió la enorme polarización de los últimos 3 o 4 años es que hay pluralidad, justamente. Es que no es solamente polar el discurso, y si no es que solamente la posición es polar, sino que había plurales abajo, ¿no? Que dentro del peronismo incluso había visiones intermedias. ¿Y esto tiene que ver con la parte del informe que la tenemos, que es de perfiles ideológicos? ¿Es esto lo que estamos...? Es una parte de esto. Ok, vamos a mostrarla porque a mí me pareció interesante para mostrar y que nos cuentes de qué se trata. Perfiles ideológicos, lo tenemos así. A ver, vamos a ampliar un poco. ¿Cómo se divide esto? Contanos. Cuento. A ver, para comprender el posicionamiento ideológico de una sociedad tenemos varios caminos. Uno es que yo le pregunto a cualquiera de ustedes, no sé, de 0 a 10, si 0 es izquierda y 10 es derecha, les pido que se autoclasifiquen. Eso tiene algunos inconvenientes. Primero, que sepas que es izquierda. Segundo, que sepas que es derecha. Y que después se entiendan los colores, que hay entre izquierda y derecha. Sí. Y que después los colores que ustedes sientan sean lo mismo. No, y el parámetro también. Hay gente que dice que la reta es comunista y es como, bueno, también cuál es el parámetro que vos tenés de comparación para ver qué es derecha y qué es izquierda. Exactamente. Eso es conflictivo. El segundo camino sería, en vez de hacer una escala de números, sería darles etiquetas. Imagínense, tienen para autoclasificarse, no sé, entre liberal, socialdemócrata, conservador, reaccionario. Nomínense. Y tenemos el mismo problema que recién decías vos. Bueno, uno va a decir yo soy reaccionario, otro va a decir no, yo soy reaccionario, y es otra cosa, ¿no? Claro. Y el tercer camino es el que nosotros vimos acá, que es de todas las preguntas que van a ver el informe, en función de cómo cada uno responde, los reagrupamos. Y esto como un test. Exactamente, como si fuera un test. Entonces lo que van a ver en el eje vertical están agrupados las personas en función de un eje que es cuánto me gusta, cuánto me disgusta que el Estado se meta en la vida económica. Ok. Y en el eje horizontal, cuánto me gusta, cuánto me disgusta que el Estado se meta en mi vida privada, ¿no? Y cuando digo mi vida privada es legalización de estupefacientes, interrupción voluntaria de embarazo, adopción homoparental y demás. Y lo que se ve bastante claro en el informe es que antes, si esto lo hicimos hace 10 años atrás, la parte azul celeste que se ve era mayoría, ¿no? Que es el eje, si querés, más estatista. Y lo que se vio en este último estudio, que es bastante claro, es que hay una mayoría de la sociedad argentina que tiene una preferencia, bueno, la emergencia de decíamos, el consenso privatista, y que después hay un reverdecer, si quieren, hasta del eje privatista conservador, que es gran parte de la coalición, o del gobierno actual, si quieren, del nicho más duro. Claro. Pero que también que es cierto que se ve en la siguiente placa en este estudio, es que cuando vas a ver, bueno, cómo está compuesto el elenco de votantes de cada uno de los partidos de esto, y van a ver que es multicolor. No es está que como lo Claro. asignaríamos. Claro, no es que vas a decir, así. bueno, no sé, los azules, estatistas progresistas son todos votantes de Sergio Massa, por decirte una cosa. Bueno, no. Claro. O, no sé, los privatistas conservadores son todos votantes de Javier Milei. Bueno, tampoco. Y entonces esto es lo que me parece que es interesante ver. Y es que hay un discurso, una narrativa de época que llegó a todos lados. ¿Y eso les cuesta mucho a los políticos o no? A la hora de pensar una campaña, pensar qué decir, cuáles van a ser las propuestas. O sea, ¿cómo se conjuga todo eso? Cualquier cosa que no sea simple, al fin de hacer una campaña electoral, obviamente te complejiza mucho esto de, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cuál es qué creen mis votantes? Claro. Bueno, tus votantes, y un poco lo que está viendo, tus votantes están en transición. Claro. Que es un poco lo que está pasando con la sociedad argentina. Durante 10 o 15 años estuvimos casi gobernados, digamos, por un consenso respecto a que el rol que el Estado tenía en la vida económica era positivo y que traía prosperidad, que tenía capacidad de. Y eso entró en crisis. Y de esa crisis no es que surge una respuesta inmediata. Surgen muchas preguntas, muchas dudas. Y eso es un poco lo que se está viendo en la mayoría de los estudios, es que hay una sociedad en transición, que no tiene muy claro, o sea, que tiene claro qué es lo que no quiere ahora, pero no tiene claro qué es lo que va a abrazar para adelante.
Y eso es un poco lo difícil, si querés. Y el pensamiento sobre la coyuntura, digo, permea pensamientos que pueden ser incluso más estables. Porque yo veía el caso, por ejemplo, de Chile, que fue bastante interesante, que es, gobernaba Piñera con muy mala imagen, se vota la nueva constitución en el plebiscito de entrada, que sería como que arranca con el proceso, y el plebiscito de salida es con Boric gobernando, también con mala imagen, que es como una especie de voto castigo. O sea, se vota en contra de esa misma constitución, pero como voto castigo al nuevo gobierno. O sea, algo que supuestamente es estable como una constitución, termina siendo permeado el pensamiento por la coyuntura, por con quién estás enojado en ese momento. Pasa un poco eso, digo, de que por ahí no hay pensamiento estable que dure pese a la coyuntura, sino que termina incluso cambiando entre tu visión sobre estatismo, sobre, si querés, cosas que por ahí pueden ser más de, ¿cómo se dice?, de raíz, pero que termina cambiándose por el momento. Bueno, hay cosas que son muy coyunturales, que son normalmente las opiniones sobre temas, o Sí. incluso las intenciones, decimos, intención de voto. Y hay algunas actitudes o creencias que son un poco más estables, y esto ya va más de la teoría de la opinión pública, y ahí sabés que es poco frecuente que las personas cambien semana a semana su opinión sobre la tenencia de estupefacientes o la interrupción voluntaria de embarazo, o incluso la visión que tienen del Estado, pero que es un poco más susceptible que cambien su imagen sobre Larreta, Milei o Mauricio Macri semana a semana por las cosas que sucedan. Entonces hay actitudes, decíamos nosotros, hay variables actitudinales que son un poco más estables, que es un poco lo que tratamos de mirar acá, y creo que es un poco la corriente subterránea de la política, Sí. que es, creo que efectivamente leyó bastante bien el presidente Javier Milei el año pasado, y es que había ciertas corrientes subterráneas que lo iban a llevar. Ahora, ¿vos crees que es algo que él leyó bien? Digo, él, su equipo, quien sea. ¿O no crees que también hubo una influencia del surgimiento de la figura de él en esta modificación? O sea, digo, en una sociedad que había un consenso sobre la capacidad del estatismo, digamos, que de golpe aparezca un tipo a decir cosas que antes no se decían, como hay que privatizar las universidades. ¿Vos no crees que eso influye también en el pensamiento de la sociedad? ¿O la sociedad ya estaba pensando eso y él lo capitalizó? Bueno, ese huevo y la gallina, ¿no? Siempre es difícil. Bueno, claro. Lo que es cierto es, el primer punto es que es algo más global, lo cual no es de vuelta, no somos tan originales, esto está pasando en otros lugares, con lo cual creo que es más grande que Javier Milei, esto. Y en segundo lugar, pero también hay que imputarle algo a la gente, a la persona, a Javier Milei, que es, hay algo de virtud, hay algo de fortuna en esto, ¿no? Esto es estar en el momento indicado, en el lugar adecuado, y hay algo de virtud, digamos, de saber capitalizar este proceso, que claramente Javier Milei lo sabe capitalizar. Sí, bueno, hay un poco de las dos. No creo que él haya generado este clima de época, porque ya se venía generando, y está claro que fue la primera persona que lo logró ver y cautivar. ¿Cuánto puede incidir lo que pase ahora en, por ejemplo, unas elecciones el año que viene? Digo, con respecto al tiempo, en relación a lo que pase la semana anterior a las Mati elecciones. es así, no te preocupes. O sea, Está pensando si yo en ser tuviera esa candidato. respuesta, Sí. si yo tuviera esa respuesta, no estaría acá. No, porque a mí me impresiona mucho, por ejemplo, que cómo cambian de acuerdo a, no sé, unas PASO, unas generales y un balotage, cómo va cambiando un resultado electoral con Como los favoritos. Claro, pero de manera tan amplia y tan contundente en, no sé, un mes, que vos decís, ¿cuánto puede importar lo que pase un año antes? Mira, lo que sí te puedo decir, hay dos cosas que pienso de esto. La primera es que, digo, y esto es un pensamiento más, si querés, coyuntural, es que estamos medio en una era del escándalo. Y esto quiere decir dos cosas. En primer lugar, que los escándalos se empiezan a normalizar y son moneda corriente. Entonces, los escándalos ya dejan de ser escándalos per se. Digamos, el escándalo era algo que movilizaba valores y atoraba a la sociedad. Bueno, ya los escándalos son moneda corriente. Cuando a un candidato a presidente norteamericano le disparan hace 45 días, después se baja un candidato a presidente, después un candidato... Digo, pasan tantas cosas semana a semana Claro. en Argentina y en el mundo, que ya los escándalos no son lo que eran. Eso es el primer punto, con lo cual eso es difícil de saberlo. Y después digo algo que decía un colega uruguayo respecto a los estudios de opinión pública de las sociedades, y esto decía, bueno, antes teníamos una mirada, digamos, como si fuera un arma, digamos, una mirada calibrada y un objetivo fijo. Y eso eran los estudios de opinión pública y más o menos el estudio de la sociedad. Ahora tenemos una mirada un poco más descalibrada y un objetivo que se mueve, que va corriendo por todos lados. Y eso es un poco lo difícil que tiene adelantarse a este tipo de tendencias. Sí. Y lo difícil de responder a la pregunta que vos me hacés. Está bien, bueno. Bueno, pero igual, dicho todo esto, así como para hacer un punteíto de un resumen del informe, podemos como ir pasando las plagas que tenemos, así vamos recorriéndolas mientras charlamos de esto. Entiendo que sigue habiendo un amplio apoyo estatal, ¿o no? Sí. Bueno, cuando nosotros decimos hay un consenso privatista, es una mayoría, eso no significa que sea
mayoría calificada. O sea, no, Ok. no es la mayoría de la que estos días se está disputando en el Congreso. Estamos hablando de 55, 56 versus 40 y pico, ¿no? O sea, Claro. hay una visión del Mira, Estado. esta es interesante. Sí. La de la creación del empleo de quién es tarea también, ¿no? Perdón por interrumpirte. No, Justo está bien, la vi porque- y dije, uy, de esta le quería que nos la expliques un poco, porque para mí estas del empleo están muy buenas también, Ujú. vinculadas a las preferencias sociales, ¿no? Hay quienes dicen de quién es la tarea de crear el empleo. El 60% cree que es responsabilidad de las empresas privadas y el 33% de las públicas. ¿Vos de esto te parece que es medio una tendencia que viene a la par de los últimos años, que cambió algo? No, antes de la pandemia, o sea, durante la pandemia no tenemos continuidad de esta serie. Antes de la pandemia este dato era invertido. Ok. Mirá. ¿Sí? Era invertido. Por eso es que hablamos de reemerger de un consenso privatista. Y a la vez del 23 ahora, como que se arrancó a invertir de vuelta, ¿o no? Bueno, esas son tendencias incipientes, hay que ver cuánto se va consolidando Claro. con el correr del tiempo, pero digo, si ves punta a punta, durante el 2010, 2011, 2012, hasta el 2020 inclusive, esta pregunta era invertida. Claro. La consideración era que el empleo, que el Estado y el sector público era el que genera mayor dinamismo en la economía. Mira, y a la vez la confianza está puesta hoy en las empresas privadas y no en las públicas a la hora de elegir qué es lo que te da más seguridad y confianza del espacio de tu trabajo, ¿no? Sí, y esto, de vuelta, esto hace 10 años atrás era invertido. La mayor confianza está en la empresa pública sobre la empresa privada. Y acá lo que es importante es contextualizar. Digo, cuando vos ves la serie larga, quiero decir, Sí. la serie Estatismo-Privatismo, te vas a dar cuenta que es obvio cuándo suceden las cosas. Por ejemplo, en los 80, que es cuando reemerge, ¿no?, el consenso privatista, es cuando el Estado es malo proveyendo servicios públicos, ¿no? Que es el final de la presidencia del Raúl Alfonsín, que es cuando empiezan las primeras privatizaciones. Y está esta cosa, ¿no?, que nos contaron nuestros viejos de tenías que llamar para conseguir teléfono y tardabas 15 días, un mes, 3 meses en que te asignen un número telefónico. Después, ¿cuándo volvió a cambiar el consenso privatista? Bueno, al final del gobierno de Menem, comienzo del gobierno de la Rúa, que es de vuelta, cuando, bueno, empieza el problema de, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, como, si quieren, la esencia de una empresa pública que había sido mal administrada. Y a partir de ahí empieza a caer y de vuelta emerge el Estado. Y el Estado, quiero decir, con una empresa pública de buena reputación es YPF, es Aerolíneas Argentinas, incluso en su momento otros programas del Estado que tenían buena reputación, como el Conectar Igualdad. Todo eso, si quieren, la primavera. Claro. Y a partir de ahí, claro, ahora si vos decís, ¿cuál es la empresa pública argentina que tiene buena reputación? ¿Qué se les ocurre? A mí, PF. Sí, perfecto. Sí, PF. Y ya no es, digamos, y ya no tiene No es la la única, pena, sí. claro, y ya no tiene la centralidad de, no es que el Estado está orgulloso de decir YPF, bueno, eso está en otras condiciones. Claro. Eso es un poco lo que está sucediendo. Che, ahora sí te quiero llevar un ratito nomás a otro tema, nada que ver al que estamos hablando, pero que tiene que ver con el debate de Kamala y de Trump. Hoy Sí. publicaste una nota, lo contábamos en el diario Perfil. Tenemos un videíto para pasar del debate, así que si quieren lo mostramos y después le consultamos cómo lo vio él. A ver, veamos el primero que tengamos. A ver. La cara. The values I bring to the importance of home ownership, knowing not everybody got handed $400 million on a silver platter and then filed bankruptcy 6 times, is a value that I bring to my work to say we are going to work with the private sector and home builders to increase 3 million homes, increase by 3 million homes by the end of my first term. My work. Bueno, acá escuchamos uno de los recortes que tenemos de Kamala. Cualquier cosa vamos pasando el resto, pero para empezar un poco este tema, ¿qué viste del debate? Me divirtió mucho porque me divierte, bueno, primero me divierten los debates en general, y de este en particular lo que me pareció interesante es, a ver, yo voy a arrancar al revés. Hace mucho tiempo que me dedico a estudiar los debates y a hablarlos. Siempre cuando arrancás el primero es, bueno, la primera pregunta es, ¿importan los debates? ¿Influyen o no? ¿Importan los debates? Y hace 20 años que venís con el palito y con la lata tratando de explicar que los debates tienen alguna relevancia. Hasta que sucedió el debate de Trump y Biden y Se te es mucho más cayeron- fácil hacer Claro. el laburo ahora. Claro. Es explicar, bueno, se dan cuenta que los debates, independientemente de la modificación de intención de voto,
tiene un rol en decir, bueno, quién es presidenciable y si el presidente o el candidato a presidente tiene la capacidad de sostener un debate. Claro. Es una microescena de lo que es sostener la presidencia. Y que si alguien puede sostener un debate, puede. O potencialmente puede tener la capacidad de o al revés, si no podés ni sostener un debate, menos podés ser presidente. Mucho menos. Entonces, ¿qué me pareció ayer interesante? Bueno, ese fue el primer punto, ¿no? Kamala Harris pudo sostener un debate donde Biden no. Con lo que esto implica para la campaña demócrata, que pudo superar una prueba que hace menos de 45 días no pudo superar la campaña demócrata, ¿no? Y uno, con el paso del tiempo, también tiene que descalibrar eso. Bueno, la campaña demócrata es una campaña de emergencia. Claro. Hace 45 días no tenían candidato. Y esta candidata no sabía qué tenía que hacer un debate, ni con quién hablar, ni qué debatir. Bueno, y ayer generó un debate y de mínima, después vamos a debatir sobre los resultados finos, tuvo una buena performance. Entonces, eso creo que mi primer punto es, debatió con Donald Trump, lo terminó y no se dio en ningún espacio. Creo que ahí hay ya una victoria inicial de Kamala Harris. Dale. Sí, ahí te quería preguntar porque a mí lo que me llamaba la atención cuando veía el debate es esa Kamala que lo miraba todo el tiempo y le contestaba a él, y Trump mirando para adelante como un poco parecía ordenado eso, coordinado de no la mires, y yo pienso, bueno, tal vez porque es mujer, o varios motivos. ¿Vos por qué ves como esa performance de cada uno tan distinta? Bueno, a ver, Kamala, creo que los debates hay que evaluarlos por los objetivos que cada uno va a perseguir. ¿Cuáles son los problemas que tiene la campaña de Kamala Harris? Es poco conocida. El 30% de los norteamericanos considera que sabe poco de Kamala Harris y sus políticas, con lo cual uno de los desafíos que tenía ella era presentarse ante el gran público, darse a conocer por buenas razones, ¿no? Que la conozcan y que la conozcan bien. Claro. No algo que le ha pasado a Hillary Clinton en el debate con Trump en su momento, que había sido, si quieren, la quintesencia de la casta. Claro, sí. La demócrata para dar negro, ¿no? Sí. Casi con cierta altanería, cuasi soberbia. Bueno, eso es algo que tenía que evitar incluso, ¿no? Cuando hablaba Trump, tratar de no reírse en demasía, de no ser simpático. Con lo cual, el primer punto es que se tenía que presentar, no tenía que cometer errores, y cuando se presente se tenía que presentar positivamente. Creo que esa parte la resolvió bastante bien, desde el punto de vista de que pudo transmitir su mensaje, se presentó, incluso tuvo cierta suspicacia, digamos, y tampoco abusó de la posición y de los errores que tuvo Trump. Que fue un error, recordemos, porque siempre está bueno volver a Argentina, del debate pasado entre Javier Milei y Sergio Massa. A mí me gusta recordar ese ejemplo porque... Sí, todos lo pensamos, pero pasa que eso nos deprime un poco también. ¿Qué es el GEDE? ¿Qué es el GEDE? Claro, porque uno dice, bueno, terminamos ese debate y tal vez la sensación fue, lo hizo mierda. Incluso tal vez alguna alma más caritativa podía decir, tal vez un poco ya estaba en el piso y le siguió pegando, pero a la vez no nos fuimos con la sensación de que Milei iba a ser el presidente. Ni en pedo. No. Y fue lo que pasó. Bueno, pero porque creo que ahí está el punto de contextualizar. En lo que estaba en juego en Argentina era, bueno, por un lado, Sergio Massa, que representaba de la forma más pura posible el político profesional, que era, bueno, el mal y el cuco de la elección, y después Javier Milei, que representaba bastante bien el político amateur, o la persona, si quieren, una el ciudadano frágil, de a pie que llegó hasta ahí. Claro, exactamente. Y a partir de esto, bueno, el punto era con cuál representaba mejor el clima actual. Bueno, y en ese caso está claro que a pesar de que Sergio Massa tejió una mejor estrategia argumental, eso no es suficiente en este debate. Bueno, de cara a la elección norteamericana, la pregunta era esa misma. Bueno, cuando las que están del otro lado, ¿qué están viendo? Cuando ves en el debate a Trump diciendo que hay inmigrantes que están comiéndose perros. No, y la pregunta es, a todos nosotros nos parece que es un chiste, bueno, me causa mucha gracia y seguramente vimos los memes, pero la pregunta relevante es, la persona que está del otro lado, el que está, cuando escucha eso, ¿le genera duda? A ver, escuchémoslo por si alguien no lo vio, porque lo tenemos. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. As far as rallies are concerned, as far as the reason they go is they like what I say. They want to bring our country back. They want to make America great again. It's a very simple phrase, make America great again. She's destroying this country,
And if she becomes president, this country doesn't have a chance of success. I just want to clarify here. You bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that, and maybe that's a good thing to say for a city manager. I'm not taking this from television. People on television saying their dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice President Harris, I'll let you respond to the rest of what you've heard. You talk about extreme. Acá está un poco lo que decís. Hace bien en reírse ella. Digo, como también... Bueno, no sé, su gesto medio soberbio, pero a su vez es ponerle como esa pátina de ridículo, De ridículo. a lo que él está diciendo. Sí. De vuelta, esos efectos hay que verlos. Yo creo que es una buena reacción o la mejor reacción posible en ese contexto, que es tratar de marcarlo, bueno, como no es serio. O sea, si te reís de algo lo que no tomas es en serio, peor. Exactamente, que no es serio. Pero de vuelta, la pregunta central es, ¿qué pasa al otro lado? ¿No? Cuando se ve esto. Y hay algo que, bueno, todas las personas que trabajan, por ejemplo, en proyectos de desinformación saben que las desinformaciones como estas producen igual un efecto, ¿no? Que es... Claro. No son discursos verdaderos ni verosímil, pero tiene un sedimento. Entonces, está claro. Y esto es gran parte de la candidatura de Trump en general. Y recordemos que Trump es la persona que acuña la frase de los hechos alternativos, ¿no? Están los hechos, están los hechos alternativos. Con lo cual, lo que básicamente está diciendo en el debate es, bueno, están los hechos, que son lo que ustedes dicen, te dan los hechos alternativos, que yo vi gente en televisión y se están comiendo los perros. La tele anda diciendo, la gente en la calle dice que se comen perros. Bueno, otra vez estrategia de Milei, ¿no? O sea, el poder adquisitivo de los jubilados voló, por ejemplo. Claro, bueno, exactamente. Bueno, pero van a buscar, digo, la relación entre la verdad y la política siempre es una relación esquiva, ¿no? Y no es nada nuevo. Son verdades tácticas, si querés. Ahora, lo que en este debate no estaba en duda quién es la persona que mejor se relacionaba con la verdad. Acá creo que había 2 o 3 desafíos. En primer lugar, para Kamala Harris, cómo se relacionaba con el rol de presidenciable. Si ella se podía soportar un debate y lo podía soportar de principio a fin y podía entrar de igual a igual a debatir con Donald Trump. Y ese punto lo logra. Para Trump el desafío era que el debate sea sobre economía y sobre política, que son los temas donde es más fuerte la opinión pública norteamericana. Y si lo ves desde ahí, no lo logró. Que no logró entrar en temas de política, o incluso donde es más fuerte es en política migratoria, que entró solo de forma muy lateral. Y en definitiva lo que después terminó pasando es que Trump es más, o terminó siendo más, un presidente en ejercicio casi que dando cuenta sobre su gestión que explicando lo que en definitiva debería haber terminado explicando Kamala Harris, que es lo que le dice Trump al final, que es, decime dónde estuviste los últimos 3 años y medio. ¿No? Porque es importante, recordemos la gestión de Biden tiene de los menores niveles de aprobación en los últimos 30 años de democracia en Estados Unidos. Entonces, eso me llamó la atención, que había como mucha campaña del miedo, como que con Kamala Harris se viene comunismo, y poco de responsabilizarla a ella por el gobierno que ya estaba ocurriendo. Que es un poco esto que te decías, ¿no? Quizás, no sé si la estrategia de ella era el despegue de Biden, o es una estrategia que no tomó Trump de pegarla a ella a Biden. Bueno, si leemos la estrategia republicana por todo lo que vemos, los spots, las declaraciones y demás que se van haciendo independientemente del debate, la estrategia republicana es muy clara que busca construir a Kamala Harris como una demócrata extrema, radical, le dicen, ¿no? Demócrata californiana, que son como los más liberales. Y en segundo lugar, relacionarla con la experiencia Biden, que como les decía, en la memoria de los norteamericanos es un gobierno de regular tirando para abajo. Claro. Y eso, después del debate no te queda ese retrato. No te queda el retrato de que Kamala Harris fue la vicepresidenta de Biden y tampoco te queda el retrato de que es una demócrata extrema. No, y por último te quería hacer una pregunta para ir cerrando porque ya te llevamos por todos lados. Pero sí preguntarte, a ver, ahora a futuro en las elecciones de Estados Unidos queda abierto después de este debate el ganador, ¿no? Porque creo que lo que fue pasando también fue primero una oleada de Trump ya ganó, después le intentaron pegar un tiro, no, definitivamente ganó, cambió el candidato del Partido Demócrata y hubo como una inflación de la figura de Kamala. Y ahora Kamala está un poco más resistente después del debate, que como bien decís, uno de los puntos más importantes, en resumen, es que se la bancó. Sí. ¿Vos ves un escenario que siga abierto después de esto? Sí, creo que lo que enseña esta campaña mejor que ninguna es que ganar una batalla no es ganar la guerra. Y de hecho,
es curioso, ¿no? Porque uno pensaría que lo que hace 30 días era una gran decisión estratégica de Trump, que fue adelantar el debate y ganarle, digamos, a Biden el debate en su momento, ahora parece una pésima decisión estratégica, ¿no? Porque, bueno, justamente ganó el primer debate, se bajó Biden y dio entrada a Kamala Harris. De manera tal que creo que no, que justamente lo que le muestra esta campaña es que es muy dinámica, que es un poco lo que conversábamos antes, que es más difícil establecer las preferencias de largo plazo, y creo que efectivamente hay que empezar a seguir estos últimos 45 días, es cuánto el momento de Kamala Harris se mantiene y cuánto se diluye, digamos. Ella viene... Bueno, es muy difícil mantenerse tan arriba todo el tiempo, ustedes lo saben, ¿no? Entonces hay que administrar el tiempo y la novedad. Y Kamala Harris viene siendo novedad hace 45 o 60 días. Bueno, eso en algún momento va a caer. Digamos, la primavera pasa y después de la primavera viene el verano, después viene... O sea, hay ciclos. Y va a haber un ciclo más frugal para Kamala Harris en los próximos 30 o 45 días. Y ahí hay que ver cómo sobrevive. Bueno, seguiremos con la intriga y más adelante... Tal vez te llamamos para un próximo análisis cuando tengamos más novedades de este tema. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Muy bueno. Nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos.